Daniel Ziblatt es profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard y coautor del influyente libro Cómo mueren las democracias, que fue editado el año 2018 y traducido a más de 30 idiomas. Ahora acaba de editar un nuevo libro junto a Steven Levitsky llamado La tiranía de la minoría, que plantea que la democracia estadounidense ha llegado a un punto de quiebre, y conversa con nosotros acá en CNN. Profesor Ziblatt, muchas gracias por esta conversación. Maravilloso estar aquí. Las democracias se están volviendo cada día más débiles en muchos países del mundo. ¿Cuáles son las principales causas para este fenómeno global? Creo que tenemos que tener una cierta perspectiva. En la historia del mundo hay más democracias hoy que las que han habido en cualquier otro punto de la historia humana. Pero a partir de 2010, después de un gran aumento en el número de democracias, después del colapso del comunismo, alrededor del 2010, el número de democracias en el mundo comenzó a disminuir y tuvimos un resurgimiento de regímenes autoritarios y movimientos autoritarios, especialmente en democracias antiguas, que es lo más sorprendente para mí. Hungría, que tiene un par de décadas de antigüedad, India, Turquía ha tenido una historia fluctuante de democracias e incluso Estados Unidos. ¿Qué es lo que está impulsando esto? Creo que hay muchos factores. Ciertamente, transformaciones económicas y nuevos desafíos económicos, cambios culturales, cambios demográficos. En muchas partes de Europa Occidental y Estados Unidos, las sociedades se han vuelto más diversas y ha habido una reacción en contra de eso. En general, el mensaje principal que daría es que muchas veces está en las manos de los políticos y los votantes, y hay una cierta desilusión con la democracia. Creo que tenemos que intentar pensar qué es lo que está impulsando esto. En su nuevo libro, La tiranía de la minoría, dice que los partidos políticos se han vuelto en contra de la democracia. ¿En qué sentido? En nuestro libro propusimos criterios muy simples para que ciudadanos y líderes políticos identifiquen cuándo un movimiento o un partido político es una amenaza autoritaria. Hay 3 puntos de referencia básicos. Número 1, un partido político y los políticos tienen que aceptar resultados de elecciones, ganen o pierdan. No importa si te gusta el resultado, tienes que aceptar los resultados de las elecciones si se presumen justas. Número 2, no tienes que usar violencia para intentar ganar o prolongarte en el poder. Y número 3, y quizá esta es un poco más complicada. Si eres de un partido importante o coalición, tienes que distanciarte, condenar y responsabilizar a cualquiera de tus propios aliados que practiquen cualquiera de las 2 actitudes anteriores. Esto lo vemos cada vez más en partidos. En Estados Unidos, un partido político, muchos elementos de este, no todos por supuesto, está teniendo estas faltas. En enero de 2021, cuando tuvimos una transición electoral muy peleada, eso fue un ejemplo de un partido político y políticos que no aceptaron resultados electorales. Vemos que ocurren este tipo de cosas y es muy preocupante. Parece ser que las posiciones extremas ahora tienen un estatus institucional, de alguna forma. Ya no viven en los márgenes del debate social y público. ¿Cómo ocurrió esto? Creo que esa es una muy buena forma de decirlo. Siempre ha habido elementos autoritarios en todas las sociedades, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Siempre han habido restos de autoritarismo, solo que hay un hilo conductor de democracia en la cultura política de esos países. Lo que es diferente hoy, en muchos lugares, es que elementos autoritarios que fueron empujados hacia los márgenes por un tiempo muy largo, ahora han alcanzado la cúpula del poder. Nuevamente, tomando a Estados Unidos como ejemplo, siempre han habido elementos autoritarios en Estados Unidos, pero previamente teníamos partidos políticos fuertes que mantenían estos elementos en los márgenes. En 2016 y en 2020 tuvimos un candidato presidencial que no aceptaba resultados de elecciones. Esta persona está ahora en la cima del partido. Creo que una de las formas de pensar en qué está impulsando esto es que nuestros establecimientos políticos se están volviendo más débiles. Partidos políticos, grupos de interés, instituciones de medios, a medida que se han debilitado, en algunos sentidos es como una espada de 2 puntas. Puedes decir que ha democratizado nuestro sistema político al hacerlo más abierto, pero también significa que nuestro sistema político también está mucho más abierto a fuerzas potencialmente extremas. Daniel, ¿de qué forma podrían los cambios constitucionales mejorar la calidad de la democracia? Te pregunto esto porque en Chile estamos en medio de nuestro segundo proceso constitucional para escribir una nueva constitución después de que el primero fue rechazado por más del 60%.
El problema es que la mayoría circunstancial, primero de extrema izquierda y ahora de extrema derecha, impiden acuerdos de largo alcance. Tenemos discusiones similares en Estados Unidos sobre que quizá deberíamos hacer nuestra propia constitución más democrática. Creo que, en general, en la historia, todos los países no nacieron como democracias, sino como sistemas autoritarios. A través del tiempo, los ciudadanos en Estados Unidos, en Chile y en otras partes hicieron el trabajo duro de hacer sus sistemas políticos más democráticos. Es un trabajo duro, muy peleado, 2 pasos adelante y 1 para atrás, pero es esencial. Si miras a las más antiguas y estables democracias del mundo, hay organizaciones que clasifican a las democracias, como Freedom House. Ellos clasifican a las democracias escandinavas como los países más democráticos del mundo. Estos son países que no nacieron como democracias, han estado en un proceso constante de reformas democráticas. Han habido más de 300 enmiendas constitucionales en la historia de Noruega, para dar un ejemplo. Hoy día, ese es uno de los países más democráticos del mundo. Ciertamente, cuando tienes algo como una convención, eso hace que eso se vuelva un poco más impugnado. En Estados Unidos existe la posibilidad de tener una convención constitucional. Eso está en la Constitución. Creo que al menos para Estados Unidos eso no es una buena opción. En cambio, el mejor camino es buscar reformas constitucionales a través del proceso de enmiendas, que es muy difícil, pero ha ocurrido cuando las mujeres ganaron el derecho a voto y cuando pudimos elegir a nuestros senadores directamente al principio del siglo XX. Creo que todas las democracias tienen que hacer el trabajo duro de estar comprometidos con la guía democrática y tratar de hacer sus sistemas más democráticos. ¿Crees que hay algo como un antídoto contra la polarización? Lamentablemente no hay un antídoto singular. Esto no es como el COVID cuando ocupamos la vacuna. Esto es porque es un fenómeno donde hay muchas causas. Hay un par de cosas en las que uno puede pensar sobre esto. Número 1, creo que impulsando a la polarización suelen haber altos niveles de desigualdad económica. Cuando se crean disparidades económicas, las tensiones políticas se vuelven más altas. Número 2, cuando la política está dividida en líneas étnicas. Este quizá no es un desafío tan grande en Chile como lo es en Estados Unidos, donde tienes partidos políticos que están divididos por motivos étnicos y raciales. Esto también puede ser desafiante y causar polarización. Algunas veces la polarización puede ser causada por divisiones ideológicas. Es muy importante que los líderes políticos de derecha e izquierda que se odian unos a otros superen este tercer tipo de polarización. Está bien tener pugnas políticas, de eso se trata la política y la democracia, pero también es importante que nuestros líderes entiendan que tienen que alinearse con grupos que están a favor de la democracia al enfrentarse con amenazas autoritarias. Cuando hay una real amenaza autoritaria en el horizonte, los líderes políticos de todos los colores y orientaciones políticas tienen que unirse y superar esas divisiones. Pero para la política del día a día, el debate político es normal, y no creo que eso sea algo negativo. Daniel, la última pregunta. ¿Crees que esta decadencia de la democracia es definitiva? No. Esta es una de las cosas que debemos aprender sobre la democracia. A veces se ve débil, a veces se ve que se mueve de forma muy lenta, y los sistemas autoritarios se ven fuertes y decisivos. Creo que eso es muy engañoso. Una de las cosas maravillosas de la democracia es su transparencia. Por eso solemos ver muchos de sus problemas. Están ahí afuera. Los medios reportan sobre ello. Vemos la forma lenta en que puede funcionar, vemos movimientos populistas apareciendo. Todo esto es parte de un proceso de autocorrección que está ocurriendo de una forma muy transparente y visible. Las democracias tienen la ventaja sobre los sistemas autoritarios en cuanto tienen la habilidad de autocorregirse, tienen la habilidad de mejorarse a sí mismas de forma incremental. De eso se tratan las reformas constitucionales. Los sistemas autoritarios no pueden hacer esto. Cuando los sistemas autoritarios colapsan de un día para otro. Las democracias tienen el beneficio de poder trabajar en el largo plazo para mejorar la vida de las personas. Muchas gracias, profesor Ziblatt, por la conversación y su tiempo. Gracias.